Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Bienvenidos, Milenio 3 desde el Castillo de Ponferrada. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Muchísimas gracias amigos. Estamos con muchísimo frío, pero sí, claro, estamos en un lugar de poder. Llevamos un tiempo, como siempre que en Milenio 3 sale algún entorno mágico, hablando, discutiendo, debatiendo, polemizando, y en fin, yo creo que va a ser una noche para aprender. Esta voz, que creo que es la única vez que Milenio 3 no conecta su sintonía con otra música histórica, por ejemplo, para esta noche, música como la que ahora invade este castillo, en mitad de la noche, en mitad de la niebla, música como la que suena ahora a través de la cadena SER. Música que quizá nos recuerda escenas que ocurrieron, pasajes, venganzas, amores, en fin, la historia, ¿no? La historia sobre todo de una marca, de una letra, de una inicial, de un símbolo. Nadie lo sabe, o algunos iniciados dicen que lo saben. La tau templaria que todavía sigue marcándose en este castillo, que de alguna forma ¿qué demonios se puede decir? Inauguramos esta noche. De alguna forma, la vida pública de un emblema del mundo templario se abre de nuevo esta noche. Y somos testigos privilegiados. Carmen, 1:39, siempre en directo, Castillo de Ponferrada, mucho frío, pero también mucha emoción. Buenas madrugadas, Iker. Buenas madrugadas a todos los oyentes que hayan conectado ahora con nosotros. Estamos en un lugar mágico, en un entorno donde a partir del siglo XI se empezó a construir. Estamos en un entorno que es un castillo donde ha habido de todo, entre ellos muchos templarios de los que hablaremos esta noche. Bueno, unos templarios que han sido argumento para tantas novelas, para tantas leyendas. Lo hablábamos antes con un montón de amigos que van a pasar esta noche. No hace falta más que irse a las listas de los libros más vendidos. Algunos dirán para bien o para mal, pero en cualquier parte del mundo y en el último lustro ha habido como un impacto tremendo del asunto de los templarios y sus, no voy a decir sucedáneos, pero sí elementos paralelos, cátaros, sangre sagrada, misterios de Jesús de Nazaret. Todo eso se ha formado a sí mismo como un mundo que ha interesado a la gente. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mito? ¿Qué mejor lugar para contarlo que el Castillo de Ponferrada, que además dará cobijo a la biblioteca templaria? Y esto nos lo decía la concejala de Cultura, el alcalde de Ponferrada. Pues hemos estado visitando lugares y nos ha emocionado bastante porque, caramba, ya es hora, ¿no? Que quitemos complejos, quitemos temores a temas más o menos ocultos y digamos, bueno, biblioteca templaria, bueno, pues única en España, quizá única en el mundo, mucha gente se va a acercar para saber más. Pero como decía, esta sintonía ha sido muy especial, porque con su guitarra y sus cánticos antiguos, sus partituras, algunas de ellas con dibujos más o menos misteriosos, era interpretada por nuestro querido amigo, autor de varios libros y guías de la España de poder o de los lugares sagrados, Juan Ignacio Cuesta. Bienvenido, compañero, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por tu música, por hacerla de corazón. Esto era el himno de Ultrella, el himno que decían o que cantaban los peregrinos cuando llegaban al Monte del Gozo justo antes de bajar para Santiago de Compostela. O sea, que era, digamos, un himno, una música que finalizaba un proceso para muchos de puro viaje físico. Vamos a hablar mucho del camino esta noche, pero para otros de, bueno, viaje espiritual, viaje de transformación. Efectivamente, y este era un canto de alegría y de agradecimiento, de alegría por llegar al lugar y de agradecimiento a Dios por haber permitido que se terminara el viaje. Bueno, además, yo no sé si lo perciben nuestros amigos en toda España que ahora conectan con la nave del misterio, pero hay un eco muy, muy especial. Yo no sé, yo lo estoy escuchando ahora, ¿no? Ese eco, a pesar de las reformas y de los arreglos y del acondicionamiento, ese eco que es como un eco milenario, ¿no? Nunca mejor dicho, un eco perdido en el tiempo y que nos cuenta un sinfín de crónicas. Tenemos muchísimos amigos, ha habido muchas conjunciones, mucha suerte esta noche, y tienen también mucho frío y las bufandas hasta arriba y también ganas de hablar. Hay que decirlo, cuando hablamos de bestsellers, bueno, y va a haber unos cuantos, esta noche va a haber gente que sabe mucho de los libros y del impacto de los libros en el inconsciente colectivo, cómo los libros modifican nuestro pensamiento, cuánta gente ha venido como desarmada creyendo que lo del Código Da Vinci es real. A mí me ha venido gente, Juan Ignacio, diciendo, esto me he desarmado. Digo, hombre, pues no creo que sea para tanto. Pero otra gente, sin embargo, ha empezado a reír de esa novela criticada y alabada por otros, a investigar, a buscar
¿Qué eran estos hombres? ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué son tan míticos? ¿Eran tan ricos? ¿Es verdad que practicaban la sodomía y escupían a la cruz? ¿Es verdad que el último gran maestre lanzó una profecía que se cumplió? ¿Es verdad? ¿O son una serie de mitos recuperados? De todo eso vamos a hablar. Y si ha habido un hombre que con un tema que toca de alguna forma sabiduría antigua ha conectado con millones de lectores en Estados Unidos y en el mundo a través de la cena secreta, es nuestro querido compañero Javier Sierra, que entre las sombras del castillo aparece para situarse contra nosotros. Un aplauso, por favor. El frío, Javier... Bueno, espera, ahí tienes las puertas templarias también. El frío me ha hecho decir contra nosotros. Eso jamás. Eso jamás. No, jamás. Buenas noches. Con nosotros. Buenas noches. Para mí es un placer estar en esta velada tan especial en el castillo de Ponferrada, no solamente celebrando la apertura de puertas de este castillo, sino que justo en estos días también en esta bella ciudad se han juntado un grupo de escritores para celebrar un curso sobre literatura y esoterismo, en donde se habla mucho, se está hablando mucho de templarios. Ya es casualidad, ¿eh? Ya es casualidad, del Código Da Vinci, de las polémicas que arrastran este tipo de novelas. Y bueno, el título del curso, luego más adelante hablaremos, yo creo que con algunos invitados a este curso, pero el título es Literatura y esoterismo, idilio o matrimonio de conveniencia. Vaya. Así que... Oye, es un buen tema, ¿eh? Es un buen tema. Y es un buen argumento. Carmen, habríamos vías de contacto porque estamos en el castillo, pero toda España y todo el mundo realmente ya puede participar. Además, vamos a tener muchos invitados, muchos entendidos que seguro van a contestar a muchas de esas preguntas. 2 vías de contacto. Si nos escriben a través del teléfono móvil 7640, palabra clave, milenio, espacio y vuestros mensajes. Y, como no, nuestro correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com. Bueno, pues ese congreso está ocurriendo en Ponferrada y se está poniendo sobre el tapete esa situación. Los templarios interesan. Javier, ¿por qué interesan tanto los templarios cuando hace tanto tiempo? Es más, nuestros compañeros tienen una imagen que van a poner que es un pergamino o pergamino de Chinon, ¿no? Hace bien poco las crónicas, las noticias hablaban de... Bueno, en el Vaticano se da un documento sobre los templarios. Javier nos hablaba desde allí y se cortaba la conexión. Ahora en Ponferrada, que no está mal, puedes acabar esa conexión. ¿Qué pasó? Bueno, la conexión la celebramos el pasado 25 de octubre porque esa mañana del 25 de octubre, mañana lluviosa en Roma, se presentaba en la sala del Sínodo Viejo de San Pedro del Vaticano una edición facsímil de un documento de 1308 que ha venido a revolucionar lo que, bueno, en muchos libros se ha contado al respecto de la Orden del Temple. Te lo sintetizo brevemente. En 1307, el Papa Clemente V y el rey Felipe IV el Hermoso de Francia, digamos que impugnan a la Orden del Temple. Sobre todo el rey Felipe IV es el que detiene a los principales caballeros de la Orden en París, atribuyéndose una jurisdicción que no le correspondía. El rey no podía hacer eso contra los templarios, era solo cuestión del Papa, pero digamos que intenta enredar al Papa en esa trama para desarbolar a la Orden del Temple y quedarse con sus riquezas. Clemente V no se queda muy convencido, pero eso lo hemos sabido gracias a este documento, al pergamino de Chinon, y en 1308 se reúne en ese castillo del Loira francés con 70 templarios aprisionados por el rey de Francia, que hacen un viaje a pie largo, bastante penoso, hasta ese lugar, donde son entrevistados por el Papa para ver si son herejes o no, si las herejías que se les atribuyen, por ejemplo, de haber renegado de Cristo, nada menos, de haber escupido a su crucifijo, de practicar actos obscenos o de venerar un extraño ídolo con forma de cabeza al que llamaban Baphomet, eran ciertos o no. Y en ese pergamino de Chinon se dice algo estremecedor. El Papa absuelve a los templarios de herejía porque se da cuenta de que esos actos impuros que cometen los templarios cuando son iniciados en la orden, en su ceremonia de ingreso en la orden, pertenecen poco más o menos a lo que hoy llamaríamos el reino de las novatadas. Eran novatadas cuartelarias. Eso es lo que se desprende de este documento, y que por lo tanto no son culpables, sino más bien víctimas de una disciplina cuartelaria errónea, pero no herética. Esto cambia nuestra percepción sobre el Temple. Los templarios, por lo tanto, no eran herejes, eran buenos cristianos, buenos servidores del Papa,
pero estaban desfasados. Las cruzadas ya habían pasado, las glorias para las que estaban destinados ya no tenían razón de ser, y por lo tanto fue una jugada que el rey de Francia hizo para quitárselos de en medio. Y el Papa no se opuso a ellos, y esto se deduce también de este dramático pergamino de Chinon, porque si lo hacía probablemente se produciría un cisma severo entre la Iglesia y el rey de Francia, y el Papa no quería eso. Así que él prefirió sacrificar a los templarios, callarse públicamente antes de enfrentarse al rey de Francia y defenderlos. Bueno, pues intentamos cabalgar en la historia, quizá en ese caballo de doble caballero montado, ¿no?, de los templarios. Vamos a invitar al debate también a una auténtica personalidad de la literatura española, Juan Manuel de Prada, reputado y conocido columnista, autor de un sinfín de libros, galardonado con premios como El Planeta, pero que, según tengo entendido, y me gustaría consultarlo con él, quizá tenga una visión más escéptica. Juan Manuel, avanza también entre las sombras gélidas del castillo y ven para aquí. Gracias por tu visita, porque sé que las circunstancias son, esto se demuestra que los templarios eran tíos hechos y derechos, aguantando este frío con la cota de malla aquí y el traje templario, ¿eh? Bueno, tendrían sus buenas chimeneas, ¿no? En aquella época, me imagino, ¿no? Sus buenos fuegos y aguantarían el frío. Bueno, buenas noches. Gracias por estar aquí, Juan Manuel, por aportar tu visión, porque es cierto que nuestro programa, evidentemente, sí que tiende un poco hacia la heterodoxia, o nos gustan estos temas, pero siempre, ante todo, nos gusta aprender, ¿no? Y antes de que hablemos de los templarios en sí, de lo que queda de ellos o quedó en Ponferrada, de lo que pasó en este castillo, hay una cosa que es actualidad. Es que los templarios interesan a muchísima gente, pero en el mundo entero hay como un querer descubrir, y hay gente que defiende esa posibilidad, Javier, imagino, y Juan Ignacio, que estéis en esa teoría, de que hay un conocimiento interesante en el mundo de los templarios. Brevemente, ¿por qué, por ejemplo, para ti, Juan Ignacio, que has publicado libros sobre el tema, es bueno ese interés o ese misterio en torno a los templarios hoy en día? Simplemente porque querer saber es siempre bueno. Y además porque existe un enigma histórico importante con respecto a esta gente, por una razón muy simple. El proceso este que se les incoó, del que hablábamos, que tiene su origen en el rey francés, es un proceso que tiene unas consecuencias colaterales importantes, que es la destrucción de documentos de un modo absolutamente irredento. En concreto, yo he seguido la actitud de los obispos de Sigüenza, que arramplaron absolutamente con toda la documentación que pudieran luego ser utilizada para recuperar las tierras que habían estado ocupadas en precisamente las encomiendas de Guadalajara, entre Guadalajara y Soria, en concreto, porque en aquellos tiempos no existían las provincias, era lo que se llamaba la Transierra. Los obispos de Sigüenza arramplan con todo y evidentemente no quieren que nadie vuelva ni a cuestionar de ninguna manera su derecho a ese bien que de repente ha caído en sus manos. Monjes guerreros, la historia o el mito nos cuenta que muy poderosos, que de repente se convierten casi en banqueros de Europa, según la leyenda o la realidad, y que alcanzan una fuerza increíble. Y luego esos mitos extraños, incluso de los rituales que efectuaban y de esas herejías, entre comillas. Juan Manuel, ¿tú cómo ves el panorama de que en España es un hecho objetivo, los asuntos relativos a los templarios y temas colaterales arrasen en ventas, haya un nuevo interés? Quizá desde un punto de vista de literato más erudito, ¿te gusta este fenómeno o crees que está basado en mitos que no tienen una base real? Bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? Es decir, yo creo que el interés que pueda suscitar la Orden del Temple me parece interesante, ¿no? Porque a fin de cuentas también pues tiene que ver con la tradición de la heterodoxia, ¿no? De lo marginal, de lo que se sale de lo establecido. Pasa que, bueno, luego en torno a los templarios circulan tantos disparates, ¿no? ¿Cuál sería el mayor disparate, en tu opinión, que se ha publicado? ¿Cuál sería el mayor disparate que se ha publicado o que comúnmente se cree de los templarios que consideras que es un error? Bueno, esta ceremonia iniciática del ósculo, por ejemplo, tiene sus ribetes un poco disparatados, me parece a mí, ¿no? Pero, bueno, quizá las más divulgadas han sido las que nos han llegado a través del Código da Vinci, ¿no? Todo esto de que han preservado una dinastía
De de sangre descendientes de Jesucristo y de María Magdalena, ¿no? Todo eso, pues, digamos que produce un poco de rubor, ¿no? Juan Manuel, ¿y habéis llegado a alguna conclusión en las jornadas que lleváis en este curso, en este tercer ciclo de literatura templaria en los salones de la UNED aquí en Ponferrada, sobre el tema central, digamos, de la conferencia? Literatura y esoterismo, idilio o matrimonio de conveniencia. ¿Tú por cuál te inclinas? Bueno, yo creo que es un matrimonio de conveniencia, ¿no? ¿Crees que es algo oportunista, reciente? Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que al final la literatura, no nos engañemos, pues tiene una faceta exigente, creativa, y luego tiene una faceta artesanal, ¿no? De personas que en un determinado momento consideran que determinados asuntos pues poseen unas posibilidades económicas, ¿no? Y hoy en día pues es evidente que todos estos temas esotéricos tienen mucho gancho comercial, y bueno, pues hay escritores que se suman a ese carro, ¿no? Pero yo creo que sí, que es un matrimonio de conveniencia. Aunque no debe ser fácil, ¿no? Tampoco llegar a tanta gente. Y por ejemplo, en ese terreno sería muy difícil valorar hechos como que Chrétien de Troyes, que escriba el poema del Grial en el siglo XII. Es decir, ahí no estaríamos hablando de un oportunismo, y sin embargo es el origen del mito. Me da la sensación de que sí, bueno, la literatura... el mito es muy anterior, ¿no? El mito está muy presente en crónicas artúricas anteriores. Pero bueno, vamos a ver, eso es el ciclo artúrico, ¿no? El ciclo artúrico que abarca mucho tiempo y sobre todo, bueno, que alcanza su máxima expresión en la época de Chrétien de Troyes, efectivamente, pero bueno, hoy en día es algo distinto, ¿no? Es decir, toda esta fiebre que ha entrado con el Santo Grial y demás, no creo que se pueda enlazar con aquello, ¿no? Por otra parte, no olvidemos que bueno, el ciclo artúrico es una de las expresiones más importantes de la poesía cortés de aquella época. Obedecía a unos modelos de vida también, ¿no? Porque donde florece ese tipo de literatura pues es en las cortes, en los palacios, en donde verdaderamente los caballeros de la época trataban de llevar, bueno, de imitar modelos de vida que tenían que ver con los que presuntamente habían tenido los caballeros de la corte del rey Arturo. Pero bueno, yo creo que lo que hay hoy es otra cosa, ¿no? Oye, Juan Manuel, el Código da Vinci, por ejemplo, para el mundo de la literatura, ¿es una bomba de relojería en el sentido negativo, o crees que ha motivado que mucha más gente empiece a leer? Porque es el libro en el que todo el mundo se centra, ¿no? Yo Como creo que eje de la polémica. una de las frases más nefastas de la historia de la humanidad es aquella que dice que no hay libro malo que no tenga algo bueno. Es una frase de Plinio que luego en España divulgó Cervantes, si no me equivoco. Y creo que es una frase falsa, absolutamente. Hay muchísimos libros que no contienen nada bueno, ¿no? Hay libros ¿El Código sería nefastos. uno? Yo creo que el Código da Vinci es un libro literariamente muy malo, sí. Permíteme que saludemos a un editor, Sebastián Vázquez, porque precisamente él, y no es cuestión de montar, yo creo que es que aquí lo que tenemos que hacer es aprender y ver diferentes teorías, opiniones de lo que está pasando. Un editor que ha publicado algunos de los libros más impactantes, o ha recuperado libros sobre el Grial, la sangre sagrada y esta heterodoxia en torno a los templarios y a lo que nos ocupa este debate. Sebastián Vázquez, por favor, editor de Edad y de Arca de Sabiduría. Yo creo que el debate es interesante, Sebastián, porque indica que hay posturas encontradas, ¿no? Una intelectualidad que evidentemente piensa que este fenómeno quizá no sea bueno, y otras personas que piensan que esto ha generado mucha inquietud, y gente que jamás cogería un libro, por algún resorte lo ha cogido y quizá luego se aficiona a la lectura, ¿no? ¿Pero tú crees que leyendo el Código da Vinci uno termina leyendo En busca del tiempo perdido? Ah, pero yo no puedo opinar, Juan Manuel. No, yo creo que lee otros libros, que hay gente que se ha aficionado a la lectura gracias al Código da Vinci. Sí. He conocido algunos, Bueno, los libros gente de que Rowling. nunca había leído un libro. Los libros de Rowling, de Harry Potter. Bueno, luego nos quejamos de que no se lee. Perdona, mira, en Frankfurt, esta última feria de Frankfurt, en la cual estuvimos allí, Sí. hubo una Y estuvimos reunión, a punto de perder la vida, por cierto, aunque esa es otra historia. hubo una cena informal, bueno, entre unos editores y tal, con opiniones contrapuestas, como aquí en esta mesa, pero hubo un punto común, ¿no? Que tanto el fenómeno del Código da Vinci como el que ha citado Javier de Rowling, ¿no? de Harry Potter, a los editores nos había enseñado humildad. Nos había enseñado humildad porque digamos que no puedes ponerle puertas al campo, ni puedes tampoco de algún modo el hecho de prever
aquello que el público está demandando. Porque yo estoy convencido que este tipo de libros se produce porque de un modo inconsciente hay una demanda no explicitada por parte del lector, pero que cuando un escritor, independientemente de la calidad literaria del texto, acierta con un mensaje para un determinado tipo de lectores, se produce un efecto explosivo. Aquí tenemos un ejemplo vivo con Javier y su cena secreta, o en otra área absolutamente diferente, como hemos contado con Harry Potter. Es decir, nos ha enseñado humildad de que efectivamente los editores, como bien sabes, siempre nos quejamos, los libros no se venden y tal. No es verdad. Hay algunos, y estos son ejemplos, que efectivamente son elementos explosivos que ocurren de vez en cuando, pero que aparece de un modo sorpresivo que no se puede nunca prever, porque realmente todos esos libros no se pueden prever, pero están ahí. Que ahí está el gran misterio del libro, ¿no? Que es cierto que mucha gente dice, bueno, claro, hay grandes editoriales que pueden poner el libro en las puertas de cualquier centro comercial, pero hay un misterio que es real. O la gente quiere ese libro o no lo quiere. Habrá más posibilidades, pero hay libros que no había ninguna apuesta por ellos, que se convierten en bestsellers mundiales. Significa quizá que había algo que conecta con ellos, ¿no? Yo me gustaría haceros, pero después en unos minutos, os robo unos minutos luego, porque creo que el debate es interesantísimo y que ahora mismo, por cierto, que no lo hemos dicho, gracias por el EGM, ahora mismo nos escuchan 614.000 oyentes. A estas horas, oye, es un tremendo mérito, gracias no solo a la gente que estáis ahí, sino a los amigos que hacen este programa. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos. Bueno, pues 614.000 amigos, me gustaría mucho que escucharan este debate, que es alucinante. Es decir, ¿tienen algo esos libros mágicos porque la gente demanda cosas porque se le han ocultado cosas? ¿O realmente es fácil fabricar un bestseller? Acudir a ciertos códigos, acercarse a temas más o menos candentes y hacer, entre comillas, un poco de trampas. Y luego, por supuesto, ¿los templarios dan para tanto? ¿Eran tan misteriosos? ¿Custodiaban tantos secretos realmente? ¿O estamos exagerando? Y quizá el Código da Vinci, como ejemplo, nos puede servir para un debate interesantísimo, porque tenemos gente en todas las posiciones que, por supuesto, van a debatir cordialmente para arrojar luz. Volvemos en 5 minutos. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. Santa María, estrelato dia, mostranos via per Deus sinotia. Capera face los errados que perder foran per pecados, entender de que muy culpados son mais perti son perdonados, la usadía que les facía facer folía, mas que non debería. Santa María, estrellado día, mostranos vía per Deus inocia. ¿Qué era esto, Juan Ignacio? Pues esto era el trovador rey Alfonso X el Sabio, la cántiga número 100 en loor de Santa María, música del Camino Jacobeo, música medieval, un gran tesoro para España. Bueno, pues nuestra máquina del tiempo se encuentra en Ponferrada, en el castillo de Ponferrada, inaugurando de alguna forma las nuevas instalaciones, la biblioteca templaria, que en muy poco tiempo será una realidad y que nos parece una iniciativa maravillosa. Ojalá se pueda hacer una especie de centro temático de los templarios. Tenemos un debate interesantísimo, con primeros espadas de la literatura, que yo creo que puede ser fructífero, porque, Carmen, inmediatamente en el 7640, palabra clave de Milenio, en cuanto a hemos mencionado posiciones, digamos, más hacia la heterodoxia, a favor o del Código da Vinci, ahora lo veremos, porque el informativo seguía el debate sobre si era bueno, era malo, estaba bien escrito, estaba mal escrito. Yo ahí no me meto, pero la gente, como un resorte, inmediatamente conecta con nosotros. Sí, además se hacen muchas preguntas y algunos muestran su opinión,
como Manolo, que nos dice que si el éxito editorial fuera tan sencillo, habría bestseller todos los días. En El Temple, fascinante, cuanto más sabemos, más vemos su misterio. También hay gente que dice que el Código da Vinci es infumable y que no se lo han podido leer. Luego hay muchas preguntas, como los primeros cátaros después de los templarios, la Iglesia acabó con ellos porque le hacían sombra, nos preguntaba Juan desde Villena, o si siempre los templarios, ¿por qué nunca se habla de los misterios y el buen hacer de los hospitalarios? Se pregunta Chema, quizá porque no venden. Me encanta el tema de hoy, me llamo Álvaro, tengo 14 años y soy de Ávila. Nos dicen también, nos escuchan también ahora mismo una tierra en directo, seguro tan fría como ahora mismo estamos aquí. Bueno, pues en Bremen, que es de donde nos mandan este mail, en Alemania, tampoco lo deben de estar pasando. O sea que en muy Alemania bien. están ahora mismo conectando con nosotros y escuchando este debate. Conexión templaria alemana. No está mal. Nos dicen también, mi apellido Freire, ¿tiene algo que ver este apellido con los templarios? Lo preguntaba Enrique desde Majadahonda. ¿Lo sabéis alguno? Sí, Freire significa hermano, es una... Pero en concreto los freires eran como se llamaban entre ellos los freires. Pablo de Orense dice que quisiera saber la relación del temple con los cátaros. En fin, que esto... Seguimos luego con preguntas porque va a dar para mucho, menudo tema que pregunta ni más ni menos, mucho mito también ahí, eso está claro, pero también unas realidades que interesan a la gente. Pequeña pausa mínima, apenas un minuto, porque a las 2:11 Julio Hernández, en nuestra Nada del Misterio, casi quitamos el sonido, Julio, de fondo. Estamos en un lugar con un eco muy especial porque nuestro compañero Alberto Granados se encuentra en un lugar. Antes de decirnos el lugar, me gustaría simplemente saber, Alberto Granados, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿A qué temperatura estás y qué es lo que ves? Bueno, pues estaba marcando el reloj, ahora mismo el reloj del coche, 9 grados bajo cero. La verdad que impresionante. No está mal. Sí, impresionante no solo la temperatura y el frío que podemos respirar aquí, sino también el entorno, ¿no? Un entorno maravilloso que yo creo que mucho tuvo que ver en esa historia de la que estáis hablando y que fue principal protagonista en ese camino también, o parte de ese camino de Santiago, ¿no? Nos encontramos en un valle que seguramente luego pues hablaremos con Sebastián y con Juan Ignacio, en ese valle del silencio, ahora apenas interrumpido por algunos sonidos del aire golpeando con los árboles. Luego, si quieres, cuento más historias de las que ocurrieron aquí. Y un monasterio abandonado o olvidado con la historia de un incendio y, como tantas otras veces, historias y leyendas de aparecidos en su entorno. Luego conectamos, Alberto, y nos cuentas más cosas cuando estés ya tocando las piedras. Abríamos el debate y estaba muy claro, y había posiciones diferentes. Nos acompañan Juan Ignacio Cuesta, autor, por ejemplo, de libros como Guía Pagana del Camino de Santiago, Sebastián Vázquez, editor de una de las grandes colecciones que ha mostrado estos temas de forma pionera en España, Arca de Sabiduría y Edad, y por supuesto nuestros compañeros Javier Sierra, autor de bestsellers como La Cena Secreta o La Dama Azul, que tocaban de alguna forma estos temas, y Juan Manuel de Prada, con obras como La Tempestad, que fue muy célebre y premiada, y otras muchas obras interesantísimas, pero con una posición mucho más escéptica, vamos a llamarlo así, respecto al fenómeno Código da Vinci y templarios. Hablábamos del Código da Vinci como ejemplo y se quedaba la pregunta, y me gustaría que entrarais en debate: ¿es bueno el Código da Vinci? Mucha gente dice que está muy mal escrito. Yo no sé qué opináis. Yo no sé, Javier, tú qué puedes decir. Me parece un poco fuerte, ¿no? Pero tiene una arquitectura desde el punto de vista de una novela de thriller y muy interesante, que yo en ese sentido sí que creo que hay un esquema de trabajo muy bueno, pero lo que es la forma literaria, pues bueno, es muy sencilla. Por eso quizá ha tenido ese impacto en la opinión pública, porque está escrito con un lenguaje muy llano, muy básico, casi como preguión para lo que después ha sido, que ha sido una película, ha sido llevado a la gran pantalla. Pero eso mismo ha hecho Dan Brown también con otras de sus obras, con Ángeles y Demonios, que ahora se está preparando para llevar al cine, o con las dos precedentes, ¿no? Otra que se titulaba La Conspiración, por ejemplo, que también se podría llevar perfectamente al cine, o Fortaleza Digital. Son libros de una simpleza en el idioma importante, pero yo creo que eso no es un demérito en los tiempos en los que corren, sino más bien la voluntad del autor de llegar cuanto más lejos y a más gente mejor, ¿no? ¿Estáis de acuerdo por aquí? No, vamos a ver, yo no creo que... O sea, ciertamente yo creo que es un libro muy mal escrito, ¿no? Es un libro muy mal escrito
No estoy de acuerdo, además, ni siquiera en que como thriller funcione bien. Yo creo que es una novela muy premiosa, muy inverosímil. Por ejemplo, el tema del paso del tiempo, Dan Brown no lo controla, entonces todo ocurre de una manera acelerada, como si fuese efectivamente una película de Hollywood, pero la vida no es así, ¿no? Con lo cual te crea una sensación de verosimilitud, de inverosimilitud muy fuerte. Pero la gente dirá, Juan Manuel, ¿es una novela? No, al contrario, no. Es que creo que esto es lo que hay que distinguir. No es una novela, realmente es como un guión de una película de cine. O sea, esta es una novela que solo admite una lectura si el lector se está imaginando que está viendo una película. O sea, un lector que aborde eso como si fuese una novela se le cae de las manos. ¿Y no crees que porque quizás... no tiene una mínima verosimilitud, todo ocurre de una manera muy rápida, muy disparatada, que eso no ocurre en la vida real, y las novelas se supone que tienen que reproducir la vida real. ¿Y no crees que esto es porque el lenguaje literario está cambiando? Es decir, la presión del cine, de los nuevos medios de comunicación, hacen que también la literatura evolucione. Nuestra literatura claro. No es la misma del 19, por ejemplo. Naturalmente. Una pequeña cosa nada más, con la verdad. ¿Cuánta gente aquí ha leído el Código da Vinci? Me gustaría que alzaseis la... Mira, qué fenómeno, ¿eh? Que alzaseis la mano y por lo menos la mitad del aforo es que ha leído el Código da Vinci. La pregunta que os traslado es, ¿esto es normal? Es decir, libros... Sí, es que yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué el Código da Vinci gusta tanto? Es un misterio. Bueno, hay otra cosa que habría que añadir sobre el Código da Vinci, y es que la documentación es calamitosa. O sea, la documentación del libro es un disparate. O sea, desde el primer momento cuando el tío te habla de un monje del Opus Dei, dices, bueno, pero este animal no se ha podido documentar de lo que es el Opus Dei para saber que no hay monjes en el Opus Dei. ¿Y crees que eso está hecho adrede o no? No, porque para la polémica? No, porque luego ves que la novela sigue igual, ¿no? O sea, cuando él dice que la sede central del Opus Dei está en Lexington Avenue en Nueva York, es porque tampoco lo sabe. No sabe que la sede central del Opus Dei está en Roma. Opiniones. Y podéis entrar en debate en cualquier momento. Hay un dato 15 millones de brujas no había en Europa, no había ni siquiera 15 millones de personas para que fueran quemadas. O sea, es que ahí... Pero yo no voy a los datos en sí. Yo voy como periodista, que me interesa lo que pasa... lo hablábamos con Juan Manuel en el informativo, ¿por qué personas de diferente condición, de diferente cultura, de diferente situación económica, de diferentes países, de repente conectan con algo y venden 50 millones de ejemplares? Yo creo que tengo una teoría muy clara, ¿no? Hay una célebre frase de Chesterton que dice que cuando el hombre deja de creer en Dios empieza a creer en cualquier cosa. Y yo creo que el éxito de libros como el Código da Vinci lo que expresan es una situación social, ¿no? Nuestras modernas sociedades han matado a Dios y eso ha dejado un hueco en el alma humana que hay que llenar de alguna manera, ¿no? Que hay que llenarlo incluso de forma un poco compulsiva, como sea. Y entonces yo creo que todo este mejunje esotérico que te proponen libros como el Código da Vinci tiende a llenar pues ese hueco que han dejado las religiones, ¿no? En el hombre contemporáneo. Mi hipótesis en ese sentido es otra. Por ejemplo, el gran éxito del Código da Vinci no es Europa. Es decir, bueno, Europa es una consecuencia más. El gran éxito es Estados Unidos, donde se convierte en un fenómeno extraordinario. No hay país que crea más en Dios, por lo menos aparentemente, en sus múltiples variantes y con todas las iglesias que hay, que Estados Unidos. No es un país, en ese sentido, con una presencia de Dios, insisto, en muchas manifestaciones, en iglesias evangélicas, en todo tipo de manifestaciones, incluso políticas, que ese país, ¿no? Donde los políticos, cuando hacen campaña, y lo vamos a ver ahora próximamente, lo primero que hacen es autoproclamarse creyentes en Dios, ¿no? Sí, entonces, bueno, yo no lo veo tanto por ahí. Yo creo que tiene que ver mucho con otra cosa, y es que es un libro que busca a Dios, con todo lo que... Con toda la carga que eso tiene, pero es un Dios distinto, es un Dios que no tiene que ver con el Dios, digamos, establecido, no es el Dios masculino, tradicional, masculino, entendámonos, en el sentido arquetípico de este Dios del cristianismo, que es un Dios con un peso masculino importante, sino que es un Dios femenino, o sea, busca un Dios distinto. El arquetipo femenino en esa novela yo creo que ha sido el gran éxito de esta obra, y de eso se habla poco. Es una cosa que me sorprende cuando hay debates literarios que estudian el fenómeno del Código da Vinci. La presencia femenina es impresionante, no solamente por el asunto de María Magdalena, sino por la búsqueda de la diosa, ¿no? Y también, si me permites, por lo mistérico. Es decir, a mí me parece que en cuanto a las formas, yo creo que es que a Dan Brown le daba igual. Sinceramente, es que a mí me parece que Dan Brown lo que buscaba era
fórmula sencilla y rápida de contar su historia. La historia que él quería contar, que quería transmitir. Esa historia conecta con el público porque ofrece algo concreto. Una vuelta a todos estos mitos mistéricos. Y algo que en el mundo de los eruditos que manejáis estas cosas era muy conocido, ¿no? La historia de María Magdalena, mito o no, pero él recupera y la pone en las portadas de todas las librerías. Y sobre todo, además hace una cosa curiosa, de algún modo trastoca muchas cosas. Es decir, altera muchas cosas, desde un rigor mistérico. Él tampoco tiene un rigor desde ese sentido. Él lo que hace, y valga la expresión, un McDonald's de lo mistérico y lo pone fácil y sencillo en un consumo rápido. Pero yo creo que, y aquí no comparto la opinión de Juan Manuel, es que a mí me parece que precisamente en la sociedad actual, digamos, sí hay una demanda de espiritualidad. Lo que pasa es que a mí me parece que las religiones, tal y como están concebidas ahora, esa oportunidad no es como, por ejemplo, en la Edad Media. Es decir, hoy el concepto dogma, muchos conceptos, no vamos a hablar aquí ahora de religiones, supongo, pero yo creo que ahora se buscan unas alternativas. Pero además, sí, yo no creo que el problema esté en el dogma. Vamos a ver, las religiones son una expresión, o sea, tienen una expresión evidente de fenómeno de fe o espiritual o como queramos llamarlo, pero también tienen una expresión cultural. Entonces tú cuando te cargas las religiones no solamente te estás cargando la fe, que eso es algo consustancial al hombre y que siempre va a existir, te estás cargando también una tradición cultural. Y el éxito de una novela como El Código da Vinci solamente se explica en una sociedad que ha roto sus vínculos con una cultura secular o milenaria, y en donde las paparruchas que te mete el bueno de Dan Brown impresionan a la gente porque están cayendo en una sociedad que ha perdido sus vínculos con la cultura heredada a lo largo de los siglos. Este libro, su éxito solamente se puede explicar o a lo mejor así. Es que no le interesan. O a lo mejor es que no sí le interesa, porque todo este libro se funda en eso. Es coger toda esa cultura, pero hacer una especie de digest disparatado y delirante, porque la novela, sinceramente, El Código da Vinci, todas las teorías que expone y todas las cosas que dice, pues parece como de un tío que se ha cogido una borrachera de anisete, ¿no? Y mezclada con morcilla, ¿no? O sea, es una especie de gran resaca, ¿no? Y el tío pues vomita todo tipo de disparates a nivel histórico, filosófico, filológico, iconográfico. Es todo un gran delirio de pura erudición Google. O sea, este hombre yo creo que ha escrito la novela pues metiendo cada 5 minutos una cosa en Google y lo que le aparecía lo metía en la novela. Yo creo que esa es. ¿Y por qué no hay más códigos da Vinci entonces, Juan Manuel? ¿Por qué no hay otros libros que tengan ese impacto si es tan fácil el...? Bueno, sí lo porque estarán muchos escritores cogiendo la anisete ya, intentando a ver si me toca. Yo creo que ese libro ha creado bueno, joder, hay miles de libros que tratan de imitar el Código da Vinci. Por eso, pero ninguno ha alcanzado su impacto en el inconsciente colectivo, ¿no? Quizá porque no ha habido ninguno tan malo. O sea, yo creo... Sí, no, yo creo que... No, yo creo que es muy interesante también que nos hagamos esta reflexión. Es decir, muchas veces cuando un libro triunfa es porque es malo. Del mismo modo que muchas veces una película triunfa porque es mala. Es decir, porque de alguna manera pulsa esa fibra que todos tenemos, más o menos escondida, de regodeo en la vulgaridad, en lo desaforadamente malo, ¿no? Era una cosa, Juan Manuel, en serio, y abro esta pregunta. Sinceramente, mucha gente puede decir, bueno, tú que eres un... Vamos a decir que en todo, ¿no? En la literatura y en todo hay como unos niveles, y tú estás considerado, y es así, ¿no? Hay como una literatura que llega a la gente, que es popular, le ocurre, por ejemplo, a nuestro compañero Javier, ¿no? Vemos, y una literatura que es mucho más erudita y que es como el más alto nivel literario, o considerado así. Mucha gente... Pero no estoy de acuerdo contigo en eso, ¿eh? Yo creo, hay una literatura más excelsa o que considera que es más Homero es importante. literatura excelsa y era literatura popular. Dickens era literatura excelsa y era literatura popular. No, esa distinción bueno, no me pues entonces sirve. yo te digo, mucha gente, no es que lo diga yo, mucha gente estará pensando, bueno, pero ¿y no será que hay mucha envidia también
en los escritores que no han alcanzado un éxito tan fuerte? Muchos de los ataques al Código da Vinci no están motivados también, que es un mundo tremendo de envidias en los escritores, por no haber alcanzado ese éxito, y se tiende a aquel dicho chino, ¿no? A clavo que sobresale martillazo. Es decir, tenemos que atacar lo que ha sido un enorme éxito y ha llevado libros a muchísima gente. ¿Creéis que puede haber algo de esto? No lo sé, yo vuelvo a insistir en lo de antes. A mí, sinceramente, como he dicho antes, a mí me parece que el libro está mal escrito, es tremendamente básico, me parece un McDonald's de toda esa oferta. Y además no es esotérico. Pero sobre todo, la pregunta es decir, o por lo menos yo como editor, aprender o tratar de comprender por qué un producto de este calibre, con todos esos aparentes problemas, es capaz de generar esa explosión. Yo creo que lo que provoca el Código da Vinci es tratar de precisamente comprender eso, es decir, qué fenómeno produce, porque yo creo que efectivamente todos tenemos una tendencia de vez en cuando pues a lo hortera, a lo cutre, es cierto, ¿no? Y caramba, ¿cómo conseguiréis el código? Ya me estoy sorprendiendo, ¿eh? Pero no creo que todos los millones de ejemplares que se han vendido en multitud de lenguas en todo el mundo, esa sea solamente la explicación. También es diferente verlo desde vuestro punto de vista, que sabéis mucho del tema, sobre todo los temas que se tratan en el Código da Vinci. Una persona ajena a esos temas lo que se encuentra es una novela que te lees en 4 días porque te engancha. Eso es lo que como lectora ajena, por ejemplo, a temas que sabía, he querido ver en ese libro. Y hay muchas personas que no sabían nada ni de María Magdalena, ni de que pudiera tener una descendencia de Jesús, ni siquiera de que existiera un pueblo que se llamaba Rennes-le-Château, ni de los cátaros ni nada, que gracias al Código da Vinci después ha cogido literatura de esa que entre comillas llamamos seria y se ha documentado sobre la verdadera historia de esos personajes. Eso yo, desde mi punto de vista, creo que es bueno. Lo que quiere decir esto quizá es que el lector ha perdonado el estilo porque le ha interesado el contenido. Exacto. No es la primera vez. No es la primera vez, pero es que efectivamente no es la primera vez. Es que hay otros libros que tienen un estilo desastroso. Y que están en todos nuestros hogares. Por ejemplo, la Biblia. Por ejemplo. Bueno, hombre, pero como 10 negritos de Agatha Christie. Por ejemplo, la Biblia es un compendio de escritos muy diversos. Javier. No, pero es que es así. Es decir, algunos de los libros de la Biblia son Fraser lo demostró claramente. Claro, pero bueno, esta afirmación que acabas de hacer, Javier, perdóname, pero me parece un poco delirante. O sea, la Biblia es un compendio de la extensitud de los géneros literarios, de todos los géneros literarios, del sapiencial. Y de algunos libros que no sé, que son muy difíciles. ¿Puedes despachar la Biblia como un libro mal escrito? Algunos de los libros de la Biblia. Es decir, hay algunas partes que son tremendas. El Deuteronomio es un verdadero fracaso, vamos, o sea, literario y de todo. Por ejemplo, o sea, el libro de Job te parece un libro mal escrito, la profecía de Isaías, ni el cantar de los cantares, el Evangelio de San Juan, no sé, el Apocalipsis, no sé, todo esto me parece un poco delirante. El Apocalipsis yo no lo consideraría así tampoco un Claro, aquí la pregunta es ¿qué es lo mal escrito y lo bien escrito? ¿Quién dice eso? Hombre, hay cánones en la literatura. ¿Tú crees que sí? Que tú ves esto es bien escrito porque todos los grandes genios han tenido unas críticas terribles de otros genios. Es que Javier ha dicho una cosa muy importante antes y yo lo retomo. Con los estilos literarios. Es decir, hay ahora mismo un sistema de comunicación y que yo personalmente, como profesional, lo percibo, que es incluso la forma de expresión. Es decir, Shakespeare será Shakespeare, Dante será Dante, la calidad literaria como canon de arte seguirá existiendo y posiblemente al fin de los tiempos, pero yo creo que el Código da Vinci y este tipo de modelos no podemos parangonarlo ya dentro de lo que podemos definir como literatura. Habrá que en un momento inventar una forma de definir ese género mezcla entre periodístico, el lenguaje cinematográfico que ha citado él, es decir, de algún modo diferente a lo que es una novela clásica como se ha mencionado a Dickens, de todas maneras, aparte, no olvidemos una cosa, o sea, el Dan Brown es una auténtica pasada, el tío, o sea, porque
O sea, más allá de que escribe fatal... Te cae bien, o sea, tiene un morro, no, es que tiene un morro que se lo pisa. O sea, ¿recordad esa otra novela donde decía que Sevilla, que todo el mundo escupía en la calle, meaba en las esquinas, estaba todo el suelo lleno de colillas, o sea, lo presentaba como una cochambre absoluta. O sea, es un tío que es un jeta. O sea, es que ni siquiera se molesta ni en documentarse ni nada. Esto me parece... O sea, lo peor que se puede decir de un escritor es que no tiene pundonor respecto a su propio trabajo. Es decir, que no se documenta a la hora de escribir. O sea, que si tú quieres describir Sevilla, hombre, viaja a Sevilla o al menos llama a un amigo que tengas en Sevilla que te la describa, ¿no? Vivió durante una temporada en Sevilla. Pues, ¿qué hizo el tío mientras tanto? Pues no lo sé. El anisete. Pues la borrachera del anisete. La borrachera del anisete. O solo salía por la noche. Oye, no, es una pena. Me gustaría seguir con el debate porque además veo que en el 7640 la gente opina a favor y en contra. Eso sí, algo tendrá el código cuando lo bendicen, o igual esta no es la expresión más correcta, o lo maldicen, porque es que es hablar y de repente a favor y en contra, brutal. Pero, oye, una pequeña cosa, hay un rumor que corre por las editoriales. ¿Qué pasa con la siguiente novela de Dan Brown? Que mucha gente sobre espera la masonería, ¿no? Sí, ¿no? La llave de Salomón, decían, ¿no? Javier, ¿tú sabes algo que tienes por ahí? Yo no sé nada, pero igual que no lo sé yo, no lo saben los editores de Dan Brown. Yo sé algunas cosas sobre ese libro. Bueno, aparte de que es un libro que trata sobre la masonería, en España lo va a publicar la editorial Planeta, sí. Que pagó $1 millón de anticipo por los derechos de edición en lengua española. ¿Que pagó cuánto? $1 millón? Sí, en España, sí. Cuando el dólar estaba alto. Y Dan Brown no lo ha escrito todavía. Y sí, efectivamente la compró a ciegas. Es una novela que cuando Planeta la compró, de esto hará ya probablemente hará 2 años, Dan Brown no debía haber escrito probablemente ni una sola línea. Pues seguro que tendremos polémica, seguro que seguiremos hablando. Y oye, ahí hay algo, ahí pasa algo. Tenemos muchos más temas. No teníamos pensado este debate sobre la literatura templaria enmarcada, digámoslo así, no es tampoco literatura templaria, pero en ese objeto de todas las polémicas que ha traído tantos barros y tantos lodos, que es el Código da Vinci, y ha sido un placer debatir. Nuestra mesa de amigos continúa y, por favor, un fuerte aplauso. Despedimos, le hemos quitado un tiempo a Juan Manuel de Prada. Muchísimas gracias, amigo. Un placer. Gracias, Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Porque así es la historia, así es el tema. Estamos hablando en un lugar sagrado. Por cierto, si me decís muy rápidamente, la gente puede decir, estamos en el castillo de Ponferrada. Aquí la presencia templaria sí que no es ningún mito, ¿no? Porque hay gente que la ha criticado. Hay gente que dice que, hombre, el castillo de Ponferrada sí, pero se hizo... presencia templaria indudable, ¿no? 132 años estuvieron los templarios aquí. 132 años. Entre 1178 y 1310. Fíjate qué cosa más curiosa. Antes hablábamos al principio del programa que Felipe IV el Hermoso ataca a los cimientos de la Orden del Temple y la bloquea en 1307. Es decir, que durante 3 años más, una vez iniciada la persecución, los templarios permanecieron en este lugar. Además lo construyeron como cobijo, ¿no?, para los peregrinos. Bueno, está en el Camino de Santiago. Muy probablemente, bueno, el aspecto del castillo en aquella época no era el que tiene hoy en absoluto, porque se ha ido ampliando y reformando bastante, y parece que la función que cumplía, entre otras cosas, aparte de estar en una ruta de peregrinación, y los templarios eran muy afectos a este tipo de trabajo, de proteger a los peregrinos, era un lugar también para el atesoramiento de riquezas. Era una especie de, bueno, por poner un símil que todos entendamos, una especie de cajero automático en el Camino de Santiago, ¿no? O sea, un lugar donde se guardaba dinero y se suministraba. Oye, Javier, una cosa, ya que vamos a entrar en época de bicentenarios y demás, los franceses, leyenda o no lo sé, estuvieron aquí buscando tesoros narrados por otras leyendas. Bueno, lo que sí que pasó, sobre esto habría que repasarlo ahora, precisamente que se cumplirá pronto el 200 aniversario de la presencia francesa en este lugar durante las invasiones napoleónicas. Sí que afectaron bastante a la estructura del castillo, es decir, que lo hirieron en muchos lugares. Algunos piensan que buscando quizá alguna cripta subterránea donde pudiera haber algún tesoro escondido de la época de los templarios, y otros simplemente que piensan que por afán destructivo, que era bastante común en los franceses, por otra parte, en sus incursiones en la península ibérica. Pero sí, es verdad, parte de la historia de este castillo se escribe en francés. Vamos a ver, Juan Ignacio, Sebastián, si alguien quiere venir a este castillo, espero que cuando estén los volúmenes, nos contará la concejala de Cultura, porque llevan ya unos 500 volúmenes sobre templarios y creo que es una obra que hay que motivar y hay que hacer, porque habrá mucho conocimiento ahí, a favor, en contra. Si alguien viene peregrino, ¿no?, de cualquier otro lugar a este lugar,
a este castillo, ¿dónde tiene que ir? ¿Qué lugar tiene que ver? ¿Dónde tiene que estar vuestra escena de este castillo? O el lugar que dirías, hombre, esto tienes que verlo sin perder un minuto. Hay que definir algo con respecto a este castillo. Lo más importante de este castillo es su planta, en principio, que como ya ha dicho Javier, no tiene nada que ver, o tiene algo que ver, pero no todo tiene que ver con lo que era su forma original. Pero lo que sí hay que entender es el emplazamiento. Porque el emplazamiento no es un lugar especialmente defensivo, sí, para controlar quizás el puente, el río Sil, pero también hay otra cuestión. El telurismo de la colina o del talud sobre el que se levanta el castillo es muy potente por razones meramente físicas. ¿Telurismo? Sí, efectivamente. ¿Una serie de energías de la propia Tierra? El telurismo lo define el diccionario como la influencia que tiene la Tierra sobre sus habitantes inmediatos, y efectivamente esta es una tierra que justo en esta parte ha influido poderosamente sobre todos los que se han colocado en esta zona. No en vano, esto tiene una antigüedad asombrosa. Recibimos con un aplauso, hemos tenido la suerte de coincidir aquí, de que se une esta nave del misterio llena de amigos, todos lo conocéis, director de Año Cero, Enrique de Vicente, y gran experto, que además creo que nos trae cosas muy interesantes de este castillo. Enrique, pasa por aquí. Acaba de entrar Enrique, pero además acaba de llegar acompañado de un cuchillo helado de frío, Enrique. Yo no tengo tanto frío. Bueno, pues me alegro mucho. ¿Te das cuenta que soy el único que no estoy? Sí, a pecho con descubierto abrigo? y sin red. Sí, hombre, tú eres porque así. Este lugar, lo han comentado aquí, lo acaba de comentar Juan Ignacio, y tiene una energía telúrica especial. Bueno, pero ¿eso cómo se siente? ¿Eso cómo se mide? Bueno, ¿lo sientes o no lo sientes? Vamos a ver. Nos hemos educastrado, entre otras muchas cosas, para conectar con la Tierra y para sentir la energía telúrica desde el momento en que vivimos en una civilización en la que estamos rodeados de un campo de energías, por ejemplo, de los teléfonos móviles. Esto no lo digo yo. Esto me lo contaba, me lo explicaba el padre de la bomba atómica francesa y padre además del que fue primer ministro francés, Michel Rocard, que se llamaba Yves Rocard. Yves Rocard era un hombre, lo recuerdo, murió ya hace mucho tiempo, que se paseaba por su laboratorio de altas energías, de alta física, en zapatillas y con su péndulo. Era un verdadero genio. El hombre que tiene mejores libros, Javier ha leído algunos de ellos, me lo corroborará, escritos sobre radiestesia. Y él decía que desde que hemos creado primeramente la civilización del metal y luego la civilización eléctrica, y en aquel momento que me lo contaba no existían los teléfonos móviles, porque si no hubiera dicho, es tal ya el sinfín de radiaciones que recibimos que tenemos anulada toda nuestra sensibilidad. O sea, ese sexto sentido que podemos tener, mucha gente pregunta por él, se ha ido mitigando con la fuerza de todo el entorno tecnológico que hemos establecido. Así es. Pero hay algo más. El que este es un lugar cosmotelúrico especial, para mí cosmotelúrico, aunque lo podríamos discutir con Javier, pero antes hablamos de ese tema, tiene que ver con que este castillo no es templario. O sea, el que tenemos ahora sí, pero antes de eso está bien documentado que era un castillo romano que el rey de León cede a los templarios en 1178, creo recordar que es, pero era un castillo romano. O sea, una vez más, lugar sagrado antes y siempre. Y antes de eso es seguro que había otras civilizaciones previas. Había un castro aquí. O sea, antes. en todo este valle, todo este lugar, era un lugar sagrado de gente aguerrida y que era muy codiciado por pueblos tan apartados como los fenicios. ¿Qué hacían los fenicios? Que eran un pueblo del mar, un pueblo costero, viniendo aquí. Y me confirmará el alcalde que es excepcional que tengamos al alcalde de una capital de provincia, porque para mí el Bierzo tiene la entidad de una provincia, asistiendo a estas horas de la noche a algo de este tipo. La clave no puede estar... No lo digo por decir porque esté aquí, es porque tenía entidad propia. O sea, había una colonia fenicia importante. Aquí se cuenta, eso no está demostrado, que vino Aníbal a buscar el apoyo de los aguerridos cántabros y astures que convergían aquí para que le ayudaran en su lucha contra Roma. Es un lugar importante y de poder desde Pero hace a otro muchísimo nivel tiempo. también, que si quieres hablaremos Ahora lo luego comentamos, de por Enrique. qué he hablado de la alquimia. Una cosa, tu viñeta, tu fotografía, tu lugar que querías, que no es
me extraña porque hay una tau, ¿no? Un símbolo, y Sebastián me decía, oye, tengo que contarte algo de la tau. La tau la hemos visto en camiones de transportes, cuando veníamos hacia aquí. Me parece muy bien, en panaderías, que se utiliza como en las llaves del hotel. Es decir, la tau como un elemento, pero es que la tau guarda sus secretos, Sebastián. Sí, nos tenemos que ir al Antiguo Testamento. Nos tenemos que ir primero a las visiones de Ezequiel, en las cuales cita esas visiones que esa tau, el ángel, tendría que señalar a los protegidos de Dios con una tau en la frente para defenderlos del exterminio del ángel exterminador. Y desde esa época era la tau, exactamente como la vemos en el castillo de Ponferrada. Sí, la tau que luego toma y nos llega a través de San Antón. Es decir, es un símbolo de protección y es un símbolo de los elegidos por Dios. Ese símbolo de protección llega a través de los antonianos, cerca de aquí en Castrojeriz, esa tau, que hacen un ritual con el vino del fuego, el pan sagrado bendito, y es un signo de bendición. Pero luego lo toman, y esto es importantísimo, los franciscanos. Sabemos que San Francisco de Asís hizo el camino de Santiago, conocemos perfectamente. Él firmaba con una tau, y hay un documento precioso que él escribe se conserva todavía este documento, al hermano León, además curiosamente se llama el hermano León, donde le dices, tú tienes la señal de que le perteneces a Dios. La tradición franciscana y antes antoniana nos dice que esos lugares señalados con una tau eran lugares protegidos y sobre todo porque le pertenecían a Dios. Y aquí en Ponferrada existe esta tau, que quiere decir que el lugar de alguna forma estaría protegido. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué dice la gente? Rápidamente, Carmen. Bueno, pues hay muchas opiniones, ya sabéis que siempre que hay un debate, las opiniones son encendidas. Hola amigos, mi humilde opinión es que el público es el verdadero evaluador, o es que somos ignorantes y no sabemos ni lo que leemos. El Código da Vinci es un buen libro, le pese a quien le pese, nos lo decía Ismael desde Granada. Manjarín nos dice que existe una capilla que conserva aún las vigas de madera originales de la época. ¿Imagináis si éstas hablaran? Nos lo decía Raúl desde León. Urresti habla del conocimiento con mayúsculas que alcanzaron los templarios gracias al mestizaje religioso. ¿Se podría hoy alcanzar ese tipo de conocimiento? Vamos a ver, ¿qué tipo de rituales? Tienes aquí un libro, precisamente lo acabas de sacar de la Faltriquera Enrique, que dice Esoterismo Templario. Aquí yo no sé si hay mucho mito, ¿no? Y por supuesto podéis intervenir en cualquier momento, cualquiera de vosotros. En este mismo castillo, ¿qué pudo verse? ¿Qué hacían los templarios? Pero ya no vamos a lo más conocido, que todo el mundo sabe, atuendo. Luego me cuentas alguna cosa de gastronomía, que eso sí que me interesa. Sebastián, que has traído alguna receta de gastronomía templaria, que bueno, puede darnos una idea de cómo vivían. Pero en los ritos importantes, ¿qué se pudo ver en este castillo hace tanto tiempo? ¿Qué tipo de ritos? A mí me gustaría empezar diciendo una cosa. Hay que tener en cuenta que el temple fundamentalmente era un ejército. Y que dentro de ese ejército solamente unos cuantos manejaban material, digamos, con cierto compromiso espiritual. El resto era clase de tropa. Efectivamente, esos pocos, que eran los maestres y posiblemente gente que estaba cerca de los maestres, eran pocos. Entonces, si algo se debió ver aquí dentro, se debió ver solamente en espacios cerrados, porque eso no tradujo, digamos, no era visto, entre otras cosas porque los templarios tenían como norma la pena de muerte si se hablaba de sus ritos secretos. O sea, si alguien se iba de la lengua respecto a las cosas que pudieron ocurrir aquí mismo, pena de muerte. Bueno, ahí yo he traído aquí, no lo voy a leer ni muchísimo menos, pero el libro de la alabanza de la nueva milicia, escrito por Bernardo de Claraval, patrocinador del temple. Leyendo ese documento solamente, es decir, no tenemos que irnos a esoterismos, nos damos cuenta que ya el temple es otra cosa. Es decir, efectivamente podían defender. No son solo ni monjes ni guerreros, para entendernos, hay algo más. Hay algo más. Segundo, para mí hay un momento tremendo en la historia del temple, que es la época de Inocencio III, donde ocurren tres cosas. La cruzada, que en vez de combatir a los musulmanes arrasa Constantinopla, es decir, cristianos asesinando a otros cristianos. Segundo, el hecho de la cruzada cátara, cristianos matando a otros cristianos. Y sobre todo, y fundamental, ese papa se declara a sí mismo por primera vez y hasta hoy vicario de Cristo.
Esto es un escándalo, absolutamente escandaloso. El hecho, y los templarios es un momento en que, mi punto de vista, dar un giro ideológico. En aquella época, estamos hablando de la época de la Cuarta Cruzada, es cuando las conexiones con el Islam son más fuertes. ¿Con el Islam? Sí, con el Islam, con el esoterismo islámico. Y el contacto con cátaros, con los islámicos, sobre todo con las órdenes sufís, y el hecho de sentirse absolutamente avergonzados de la conducta del Papa, hace que giren su conducta. Y otro hecho importante, la traición de uno de los grandes maestres, Ridefort, sobre todo en la batalla de los Cuernos de Jatín con Saladino, que es donde roban la famosa Veracruz, y que también hay una leyenda que esa Veracruz que roba Saladino la recuperan los templarios, y hay muchos que dicen que la traen a España, de ahí todas las iglesias veracruces, y algunos dicen que también podía haber estado oculta aquí. Aquí, a ver si aquí está todavía esa cruz. Una cosa para Javier y para Enrique, pero antes, esto es así, permitidme, 2:45, yo no sé si podemos escuchar a Alberto Granados. Pues sí. Vamos a ver si Julio Hernández hace el milagro, me dice que sí. Si nuestro compañero no ha muerto frigorizado a 9 bajo cero, me gustaría saber dónde anda, porque estaba en un lugar, quería grabarlo, Alberto Granados, 2:45, buenas noches. Muy buenas noches, todavía continuamos casi en las últimas ya, aguantando este frío tremendo que tenemos en el cuerpo, pero el universo nos está recompensando. Hoy hay un cielo precioso y está viendo una lluvia de estrellas fugaces increíble. En mi vida había visto una maravilla tal como la que estamos viendo aquí en estos montes, en este Valle del Silencio. Son por lo menos decenas de estrellas fugaces las que están iluminando el cielo, y la verdad es que es un espectáculo impresionante en este valle que, como antes estábamos comentando, está cargado de leyendas, ¿no? Precisamente estamos en la puerta de ese monasterio de San Pedro de Montes, un monasterio. San Pedro de Montes. Sí, lleva una leyenda tremenda dentro de ese Valle del Silencio, está prácticamente en ruinas. Bueno, seguimos observando cómo caen las estrellas. Esto es verdaderamente maravilloso. Bueno, yo recomiendo que cuando terminéis el programa estéis un rato observando el cielo, porque la lluvia de estrellas hoy es increíble. Y estábamos hablando de ese monasterio, de esas ruinas. Un incendio arrasó ese monasterio, y sí que la leyenda cuenta de que en algunos momentos se ven sombras, se pueden ver incluso alguna que otra figura. Estamos en ese Valle del Silencio, muy cerca de aquí está la cueva de San Genadio, una cueva donde parece ser que se retiró un eremita a realizar sus rezos y sus oraciones, y que, bueno, pues molestado por el sonido ambiente de los árboles, de los riachuelos, de los animales, salió de la cueva y gritó ese silencio para que todo callara, y a partir de ahí ese Valle del Silencio por lo menos tomó ese nombre, ¿no? También se cuenta que, bueno, que al estar muy cerca del Camino a Santiago, como nos comentaban antes, uno tenía que hacerlo pues en un acto de fe, en silencio, caminando, sin hacer mucho ruido, y por eso también se le llamó ese Valle del Silencio. La verdad es que es una zona impresionante, es una zona muy recomendable para venir a visitarla, y cargada de leyendas increíbles, ¿no? Que investigaremos. Alberto, vente rápidamente para aquí. 10 bajo cero no es cosa baladí, y yo creo que queremos seguir teniendo nuestro reportero en Milenio 3. O sea que me apuntabas algo, Enrique, está diciendo que sí. Sí, bueno, que me parece que está en este momento en un lugar excepcional. Yo he recorrido en varias ocasiones el Valle del Silencio, he dormido allí, y he tenido la fortuna de que dos individuos que les llamaría maestros porque tienen magisterio en conocer la conexión con mundos invisibles. Hablaba antes con Sebastián Vázquez, que Sebastián ha sido iniciado en diversas órdenes, ha pasado por varias escuelas como yo, y le hablaba de uno de esos individuos. Me han llevado, tanto a mí como a mi mujer Arantxa y a otras personas, a vivir experiencias excepcionales en el Valle del Silencio. Entrar en ciertas cuevas en las que realmente el tipo de experiencia que se tiene es diferente. Es más, estando solo con mi mujer, hemos tenido experiencias tan subjetivas como claras para nosotros, realmente únicas. Por algo, al Valle del Silencio se le llamaba la Tebaida española. Y vamos a ver, yo que he recorrido la Tebaida original, como parte de la Tebaida la he recorrido contigo, parte con Javier, es decir, el nombre de Tebaida, de los primeros eremitas,
ermitaños, viene de Tebas, de la actual Luxor egipcia. Y en torno a Luxor, en una zona muy amplia, hasta el pueblo, bueno, la ciudad de Nahamadi y más allá, hay toda una serie de monasterios. No hay comparación, aunque yo soy un entusiasta de Egipto, en cuanto a lo que yo he vivido allí y lo que he vivido aquí. Yo creo que el Lo de Valle aquí del es más Silencio fuerte. es intensísimo. Vamos a ver, nada más que Me hay que ver. siente, Juan Ignacio, solo un momento, porque me sorprende total. que tú digas que en Total. el Valle del Silencio, muy cerca de donde estamos... Yo subiendo las cuestas de la Quiana he escuchado cantos y no había nadie. Yo también. Perdón, he escuchado, mi mujer escuchó unos cantos como angélicos y al mismo tiempo muy subjetivo, pero en la montaña vimos que se formaba una figura. Bueno, que pero para esto no lo nosotros conocíais era muy entre ambos. importante. No, la figura, o sea, los 3 círculos de Shambhala, de la bandera de Shambhala. Fue una experiencia subjetiva, pero para nosotros clara y real. Vamos a ver, vayamos a la toponimia. ¿Recuerdas que hay otro Valle del Silencio? Otro Valle ¿En del algún Silencio. lugar? Sí, que señor. tú has tocado en la televisión, Sí, que has sí, tocado sí, en la sí, radio, sí, sí, que sí, es sí. en México. ¿Qué es lo que ocurre en el Valle del Silencio, Javier, tú que lo conoces también? Tú sabes que ocurren acontecimientos celestes especiales. Y no se caen escucharía cosas del Milenio cielo. 3 con casi toda seguridad porque desaparecen las ondas hercianas. Entre otras cosas. Otro Valle del Pero- Silencio, aparte de en el Bierzo, en México. Pero ¿no te parece curioso, tú que conoces también la lluvia de estrellas, porque Javier, es un secreto que se tiene callado, pero nació en una noche, en la noche de mayor lluvia de estrellas del año, ¿o no? Sí, es en verdad, la es noche verdad. de, Oye, de las Enrique lágrimas está de San desvelando aquí Lorenzo. muchas cosas. Sí, Fíjate, es que yo cuando contaban estas experiencias recordaba las cosas que ocurrían durante el Camino de Santiago y ese síndrome del Camino de Santiago. Puede ser que en ciertos lugares se tengan cierto tipo de percepciones o alucinaciones en algunos casos por estar precisamente en sitios donde han ocurrido hechos, pues en ocasiones son batallas, y hemos recreado en Cuarto Milenio muchas batallas fantasmales en las que se siguen oyendo esos tiros o la lucha entre caballeros. Aquí, por ejemplo, podrían ser esos lugares que ha Carmen, quedado en el es aire. que yo creo- esos todo lo cánticos. contrario, la paz. El Valle del Silencio es un valle donde ha habido 40 ermitas aproximadamente en toda la zona y donde ha habido gente, a partir de San Fructuoso, que nos tendríamos que meter a fondo en lo que ¿Y significa no podemos? su nombre, no podemos. ¿Qué significa el Valle del Silencio? ¿Qué significa Ponferrata? Que lo aclaro, es el lugar identificado como el Valle de los Herreros, porque desde la época de los cartagineses y de los fenicios se conocía como herreros. ¿Con qué está asociado los herreros, Javier? Y bueno, Sebastián, con la alquimia, ¿no? Hay, por la otra cosa que se le conoce a este valle, los 2 tesoros son el tesoro interno, la alquimia interna, y la alquimia externa del oro. Las médulas. Las médulas. Pero las médulas es muy excepcional, no son minas de oro. ¿Qué hacían los romanos? Volcaban millones de litros de agua, de toneladas de litros de agua, sobre la montaña para que cayera el oro. Es como si la tierra, la idea que se tiene entre los hermetistas, entre los ocultistas en la alquimia, es que la tierra genera o bien un tipo de producto o bien otro. Y que esta tierra generase oro es por algo, le da ya una cualidad. Una cosa, excepcional a Enrique, esta una tierra. cosa, interesantísimo. Voy a pedirte un favor, Juan Ignacio, para preparar el final con otra canción de estas que han sonado en este camino. Y sí me gustaría, en un instante, puedes dejarle el sitio un momento, yo no sé, cualquiera de los dos, porque el alcalde o la concejala... alcalde, venga usted para acá, un aplauso por favor, porque yo creo que a estas horas hay que ser un héroe milenario para estar aquí con la bufanda y demás. Juan Ignacio, vamos templando la guitarra para esa última intervención, pero antes, ahora me cuenta Sebastián, porque, bueno, o cuéntame, tú me has definido las médulas como un lugar con algún aspecto un tanto tenebroso también, o inquietante. Bueno, allí murieron muchos esclavos, es decir, aparte hay una explotación y además una explotación en ciertos momentos violenta. Precisamente este sistema brutal de acceder al oro se sabe que ocasionaba muchísimas muertes. El Imperio Romano. Y en torno a Jerusalén también, ¿verdad? En torno a Jerusalén. Sí, la ciudad 3 veces santa. Es decir, en un lugar donde se da la luz, se da la tiniebla también.
Eso lo sabes tú también como yo. Sí, bueno, pero yo no. Lo único que estaba era afirmando ese otro lado, ¿no? Es decir, el oro, pero efectivamente también ahí fue un lugar también de dolor y de explotación. Fíjate que las minas siempre tienen ese nombre, ¿no? La explotación. Hay un punto doloroso ahí también. En las médulas. En las médulas. Un lugar que hay que recorrer, ¿eh? Y si hay que recorrer incluso en soledad, mejor, porque son sensaciones muy curiosas. Alcalde, a las 12:54, aquí en el castillo con nosotros, con la bufanda a cuestas, muchísimas gracias por estar gracias. aquí. Muy buenas noches yo y muchas creo, gracias a vosotros. Gracias a ti, porque yo creo que lo que estáis haciendo aquí en el castillo puede ser muy interesante. Muy brevemente, no solo modificar y restaurar este castillo, lo decíamos, hace unos años estuvimos aquí y no había nada de lo que hay ahora mismo, estas salas, pero hay una cosa que nos hace mucha ilusión, que es eso de la biblioteca templaria. ¿Podríais contarnos brevemente a los cientos de miles de amigos que nos escuchan qué se va a hacer? Muy rápidamente, pues en uno de los varios contenidos que va a tener este castillo cuando empiece a funcionar ya, muy pronto, va a ser ese gran proyecto que es la biblioteca templaria, donde pretendemos albergar pues todos los volúmenes que estén publicados en el mundo. ¿En el mundo? En el mundo, sí. Estamos adquiriendo títulos no solo en castellano, sino en cualquier idioma. Cualquier título que tenga relación con la Orden del Temple, de tal manera que convirtamos, eso sí, pues al cabo de algún tiempo seguramente, esta biblioteca templaria en el castillo de Ponferrada en un referente para aquellos investigadores, para aquellas personas que quieran estudiar o documentarse respecto a la Orden Templaria, pues que sepan que en la biblioteca templaria de Ponferrada vamos a tener el mayor contenido de volúmenes escritos relativos a la Orden Templaria. También pretendemos poner en marcha un proceso de convenios con universidades europeas con las que podamos financiar investigaciones y estudios relativos a la Orden del Temple. Y bueno, nos vamos aventurando, haciéndonos, por ejemplo, con ese documento del que hablabais al principio del programa que el 25 de octubre presentó el Vaticano. Bueno, pues nosotros nos hemos hecho ya con un ejemplar. 5.900 euros. Sí, qué interesante. Sí, pero yo creo que es importantísimo decir y saber que, si hay 700 en todo el mundo, me parece acertadísimo. Uno tiene que estar en Ponferrada, en el castillo. Sí, señor. Muy interesante. Por cierto, ¿esta iniciativa de la Biblioteca Templaria es única en el mundo? Javier. Que yo sepa, sí. Bueno, sí, yo no conozco otras así tampoco de bibliotecas monográficas dedicadas a la Orden del Temple y con esa voluntad de investigación. Ahora, le felicito, señor alcalde, por haber tomado esa iniciativa de traer a nuestro país uno de esos ejemplares del proceso contra los templarios. 5.900 euros cuesta cada copia, nada menos. Y solo había 700. Pero es que ninguna que yo sepa hasta el momento se ha comprado con la vocación de ponerla al servicio público. Pues la nuestra va a ser así. Yo la verdad es que creo que la inversión bien merece la pena. Creo que efectivamente es una cantidad importante, pero bueno, si va a haber 700 en todo el mundo, creo que merece la pena tenerla. Y relativamente, yo creo que si una biblioteca templaria como esta aspira a ser ese referente mundial, pues tenemos que ir a por todas. Y la verdad es que yo tengo que reconocer que nos enteramos por los medios de comunicación y la concejala de Cultura en horas lo consiguió y consiguió hacer esa reserva. Espero que pronto esté aquí ya. Pues vendremos a consultarla. Claro que sí. Felicidades, porque que en Ponferrada esté ese documento. Seguramente en España no haya otro documento de ese proceso contra los templarios. Es una muestra de lo que se puede aprender aquí en el futuro. Ojalá volvamos, alcalde, y veamos lo que ha generado esa biblioteca, que va a ser un icono único, y ya vale de prejuicios extraños, de no querer acercarse a esto, porque esto interesa a la gente y va a hacer que mucha gente venga a buscar conocimiento. Muchísimas gracias, alcalde. Gracias. Muchísimas gracias, y también la completa seguridad de que vas a volver y ya con calefacción. Muchas gracias, alcalde. Gracias. Juan Ignacio. Bueno, es que no tenemos ya tiempo. Oye, una cosa, ¿me puedes decir simplemente dos o tres, muy rápido, Sebastián, recetas de gastronomía templaria? Eso nos ha sorprendido mucho y es una pequeña anécdota final para endulzar, ¿no?, esta noche fría pero llena de contenidos. ¿Qué comían los templarios aquí en Ponferrada hace no sé cuántos años? Sí, esto está en el Archivo Histórico Nacional y hay recetas tales como morcillas con habichuelas y nabos, sesos, ensalada del ermitaño,
que la verdad los ermitaños eran bien frugales viendo esta ensalada. Y lo más curioso es las rebanadas de pan borrachas, es decir, el precursor de nuestras torrijas. Las torrijas eran templarias. Podíamos acabar de esa forma porque no hay tiempo para más. El equipo que ha hecho esto. Y que hay que dar las gracias sobre todo a Fernando Tascón, que es el director, y a Olga Beberide, porque nos han traído aquí para que estemos esta noche con todos todo vosotros. todo un equipo de gente que ha estado participando. No tenemos más tiempo. Curro Serrano, Mariano Revilla, Julio Hernández, Luis toda Benduque, la gente. Alberto Romero, Rafa Meneses, Juan Meneses, Julio Hernández, bueno, un montón de gente. Y que nos dejen terminar, en vez de, como suele ocurrir, que ya ha habido muchos aplausos, con la música que pudo sonar aquí hace tanto tiempo. Juan Ignacio, todo tuyo. Stella splendens in montiut soli radium miraculis errato exaudi populum concurrunt universi gaudentes populi dividis et geni grandes et Ponferrada, gracias amigos, hasta siempre.